Buenos días, Monseñor Dávila. Sí, buen día. ¿Cómo has pasado estos días acá en Mendoza? Muy bien, gracias a Dios. ¿Está en una visita pastoral? Estoy en una visita pastoral. Bueno, estamos con Monseñor Martín Dávila Gándara. Él es oriundo de México, es sacerdote y también obispo. ¿Es correcto esto? Es correcto. ¿Quién es Monseñor Dávila? Bueno, pues, como usted lo acaba de decir, soy un obispo mexicano que nací en Jalisco. Y pues, por la gracia de Dios, pues ya tenemos como más de 22 años de obispo. Entonces, soy obispo de la Sociedad Sacerdotal Trento, totalmente católico. ¿Qué significa que sea totalmente católico? Bueno, porque una de dos, se es católico o se es hereje, no se puede ser católico y hereje a la vez. Bien. Entonces una persona, un sacerdote, un obispo que profiere herejías, al momento de decir una herejía deja de ser católico, como en el caso de los modernistas. ¿Usted podría definirnos qué significa herejía para aquellos que todavía no conocemos bien estos términos? Sí, la herejía es negar una verdad revelada por Dios, negarla o ponerla en duda, como en el caso de negar que Jesucristo es Dios, o negar que la Santísima Virgen es Virgen, o negar el purgatorio, o negar el infierno, como es el caso de las enseñanzas de los modernistas. Cuéntenos un poquito más de usted, cómo surge su vocación sacerdotal. Bueno, se la debemos gracias a Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe. En diciembre de 1984, el 12 de diciembre, tuvimos un retiro espiritual en la capilla de San José en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Y ahí, en ese retiro, pues sentí el llamado, gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo se compone su familia? ¿Ha sido una familia católica de tradición? En un principio conservadora. Fuimos 9 hermanos, de ellos han fallecido 3, quedamos 6. Fuimos 6 hombres y fueron 3 mujeres. Y siempre pues nuestros padres nos infundieron valores, respeto, no decíamos malas palabras. Hay 2 etapas, una etapa donde vivimos en Jalisco hasta los 8 años y otra etapa donde fuimos a vivir a la frontera, a Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas. Y allí en esa etapa pues sí se vio la diferencia, porque en un poblado de unos 10,000 habitantes, a una ciudad muy grande, las costumbres eran otras. Pero aún así, nuestros padres siempre, pues a su modo, nos llevaron a la misa, nos inculcaron siempre el rezo del Santo Rosario, el no decir malas palabras, siempre cuidaron bien espiritualmente de todos nosotros. Usted está ahora en Argentina. ¿Es mucha la diferencia cultural, de costumbres entre México y Argentina? No las he notado. Claro, hay palabras, una que otra palabra distinta, pero si somos católicos, ese es el catolicismo. Somos universales. Tenemos la misma fe, la misma misa y las mismas costumbres y principios cristianos. Usted dice que en los 80 descubrió su vocación sacerdotal, en la década de los 80. ¿Por qué sacerdote tradicional? Bueno,
Yo alrededor de los 16 años tengo ya cerca de 57 años, empecé a hacer, hubo un tiempo en que me alejé un poco, aparentemente, de la iglesia, aparentemente verdadera, ¿no? La nueva iglesia nacida del Concilio Vaticano II. Y pues no me llamaba la atención. Por ahí unos buenos amigos me invitaron a la misa católica, la misa tradicional. Ya de los 16 años empecé a asistir a la Santa Misa. Pero hubo una etapa donde sí me gustaba la misa, confesaba seguido, rezaba el rosario, pero todavía no sentía la vocación. Duré como cerca de más de 2 años asistiendo a misa hasta que en el retiro fue donde sentí la vocación. Pero ya tenía más de 2 años asistiendo a la misa tradicional. Y vi la diferencia, el respeto con que se celebra la Santa Misa, todo. Es una diferencia entre lo blanco y lo negro. Y al igual que a mí, varios jóvenes también asistían con mucha devoción a la Santa Misa, la misa verdadera. ¿Qué tuvo de especial ese retiro? Antes, un grupo de jóvenes, como unos 10 jóvenes, hicimos una novena a la Virgen de Guadalupe, por la misma devoción que todo mexicano le tiene a la Virgen de Guadalupe. Pero terminaba la novena y después uno de ellos nos invitó, vamos a hacer un retiro. Y ahí, pues estando ahí, viendo lo que hacían los demás, ahí había un seminario menor. Entonces, viendo lo que hacían, la misa, la comunión seguida, porque a veces va uno a misa, pero solamente los domingos, no todos los días. Y todo ese ambiente, pues me llamó la atención. Y veía que todo lo que ellos podían hacer, yo lo podía hacer. Entonces ahí se sintió como una mielecita que prueba uno y que quiere seguir probando. ¿Quién lo ordenó como sacerdote? Monseñor Carmona, en paz descanse, el 29 de junio de 1989. Esto, obviamente, antes de ser ordenado sacerdote, tuvo una preparación sacerdotal. Claro. ¿Dónde fue y cuánto tiempo fue? Sí. Yo empecé a asistir a misa con los de la fraternidad, porque pues no teníamos más. Y ya Monseñor Carmona ya lo habían consagrado obispo en octubre de 1981 por Monseñor Tuc, pero pues no tenía sacerdotes, y había muchos lugares en México que querían que se les asistiera celebrando la Santa Misa. Entonces, al no haber muchos lugares, pues lo que había hay que asistir. Entonces, en un principio quise entrar al seminario de la fraternidad. Cuando fui, no encontré el rector, y al otro día un buen amigo por ahí me prestó un libro, el libro de la sede vacante del padre Joaquín Saiz Arriaga, y rápidamente lo hojeé. Y pues me convencí inmediatamente de que Lefebvre no andaba bien, que no era la postura correcta. Y a la vez ese amigo me informó que se estaba preparando, se iba a fundar un preseminario en Hermosillo, Sonora, al norte de la Ciudad de México, y Monseñor Carmona iba a preparar ese seminario. Y sin pensarlo, un día platicamos con ese amigo, y el otro día ya estaba en Hermosillo. Y de ahí pues comenzamos un preseminario donde estudiábamos universidad, 6 meses, y estudiamos también algunas clases de seminario, y hasta que ya para después de medio año ya se empezó con primeramente Dios ahí nos mandó a un religioso, un benedictino,
Después fue el padre Juan Manuel Machain. Entonces, y él fue el que nos empezó pues él quería que fuéramos religiosos, monjes, benedictinos, porque él era benedictino. A nosotros nos agradó la idea, pero después no se pudo llevar. Nada más llevamos un año de benedictinos por la necesidad, porque el monseñor necesitaba sacerdotes y por lo regular, pues los benedictinos son de vida contemplativa y el monseñor quería sacerdotes de vida activa. Entonces, y así comenzó como monasterio, después continuó como seminario. Entonces el seminario, gracias a Dios, ahora en diciembre pasado cumplió 35 años ya de fundado. ¿Cómo surge esta idea de un seminario? Por la necesidad. Es buena idea, usted mencionó, no íbamos ahí porque no había otra. ¿Es buena idea ir a donde no es completamente católico? Cuando no hay otra parte sin involucrarse, cuando no hay más, ¿verdad? Pero en estos casos, gracias a Dios, hay misa no una cum, o sea, que no están en comunión con un hereje. El haber una misa católica completamente tridentina, de Trento, porque la misa de la fraternidad es la misa de Juan 23, no es la misa tridentina, no es la misa del abuelo primo tempore. Entonces se está cayendo, se comete un pecado, ¿verdad? Habiendo misa verdadera, yendo a una misa que por comodidad o porque me queda cerca, voy a esa misa de la fraternidad, estoy cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque ellos están en comunión con un hereje, con un papa hereje, bueno, con un pseudo papa, porque no puede ser papa por ser hereje. ¿Qué es la Sociedad Sacerdotal Trento? La Sociedad Sacerdotal del Trento es una sociedad de sacerdotes laicos, o sea, no somos religiosos, no somos una congregación religiosa, sino sacerdotes laicos. Pues que es necesaria porque pues tenemos, gracias a Dios, desde el tiempo de Monseñor Carmona, se han ido consiguiendo y construyendo iglesias, templos, y se atiende pues, un buen número de fieles en México. Entonces era necesario pues organizarnos como una asociación para defender los templos y tener una presencia jurídica pues ante el gobierno de México. ¿Qué es sacerdote laico? Sacerdote laico, bueno, seglar, más bien secular, hay dos tipos de sacerdotes, el regular y el secular. El regular, por lo regular, pues estamos hablando de los franciscanos, de los dominicos, de los sacerdotes religiosos, que tienen que vivir en el convento, o si vienen a una iglesia, pues emiten votos, algunos solemnes, otros simples, de obediencia, de castidad, ¿verdad? De pobreza. Y en el caso de los sacerdotes laicos o seglares, pues son los que viven prácticamente en una diócesis bajo el régimen de un obispo, ¿verdad? Y no tienen votos de pobreza, no tienen votos de obediencia, ni tienen votos de castidad, pero no significa que no tengan que tienen que practicar la pobreza o tengan que, hay talmente un celibato, entonces eso tiene que ser casto, y también pues tiene que ser obediente también. De hecho, cuando un obispo ordena a otro sacerdote, le hace una promesa al sacerdote de obediencia. Estamos hablando de un sacerdote válido, ¿no? Válido, sí, válido, porque, bueno, en cuestión de la validez, en mi caso, yo fui ordenado con el antiguo rito y consagrado obispo con el antiguo rito. Porque a partir de en junio de 1968 entró en rigor, más bien se anunció un nuevo ceremonial para ordenar sacerdotes y consagrar obispos. Y entró en vigor ese nuevo ceremonial
en abril de 1969. Entonces, todos aquellos obispos, sacerdotes ordenados con esa, sobre todo con ese ceremonial, según los estudios que se han hecho muy serios, pues no son sacerdotes ni son obispos. Ese es el caso de Francisco, que fue ordenado con ese nuevo rito en diciembre de 1969. Para que los fieles tengamos que tener mucho cuidado, ser muy cautelosos donde asistimos a misa, algo tuvo que pasar para que lleguemos a esta situación. Usted lo mencionó, algo pasó en 1969, el famoso Segundo Concilio Vaticano. ¿Qué pasó antes y qué pasó después de eso? Bueno, las cosas no resultan de la generación espontánea, siempre hay algo ahí preparado, ¿verdad? Y fue el caso, o sea, hubo antecedentes del modernismo desde antes, desde finales o el último tercio del siglo XIX, con Duchesne, con Rosmini, que empezaron a llenar las clases de algunos seminarios de modernismo. Uno de ellos, pues, totalmente inficcionado de esa herejía, pues fue Angelo Roncalli, que ya en 1900 fue ordenado sacerdote y ya traía ideas modernistas. Y fue el mismo caso, pues se dice que Roncalli fue un hereje contumaz, porque de 1910 a 1914, cuando enseñaba en el seminario de Bérgamo, él enseñaba la historia sagrada basada en Duchesne, donde pues decía que había que el dogma, pues había una evolución del dogma, que lo que antes era ahora ya no es, que si bien Cristo y sus milagros en su tiempo, que si bien el concilio de Trento, el concilio de Nicea, que definió la divinidad de Cristo, estuvo bien, pero ya no impera, y que todo debe estar cambiando. Entonces, esas ideas, o sea, el modernismo como tal, que lo considera el Papa San Pío X como un conjunto de herejías, la madre de todas las herejías, porque todo ataca, todo ataca. No hay un dogma que no ataque el modernismo. Entonces fue condenado por San Pío X en la encíclica Pascendi Dominici Regis. Y la labor de San Pío X pues, fue combatir ese modernismo e ir acabándolo hasta cierto punto, porque a muchos de los obispos o sacerdotes que enseñaban la herejía del modernismo, pues fueron excomulgados, los sacaron de la iglesia, pero otros al verse que para no perder poder se dieron a la clandestinidad, ya no manifestaron sus herejías. Un caso de ellos pues fue Roncalli, que después fue Juan XXIII. Entonces, hubo una aparente calma después de la limpia que hizo San Pío X. Pero ya en tiempos de Pío XII, otra vez volvió a surgir muy fuerte el modernismo dentro de la iglesia, como columna, como quinta columna. Bien. Había la masonería vaticana era tan fuerte. Y la presencia de la masonería en el Vaticano se remonta, vemos el ejemplo de Rampolla. Mariano Rampolla fue secretario de Estado del Papa que más condenó la masonería, el Papa León XIII. Y se descubrió que Rampolla era masón luciferino, el segundo del Papa. En el caso de Pío XI, Gasparri también tenía antecedentes de eso. Después Montini, que fue secretario de Estado, pues también tenía problemas de la masonería. Montini decían que era un espía, ¿puede ser? Pues era un infiltrado dentro de la iglesia. Tenía componendas como secretario de Estado, tenía componendas con
con los comunistas. Él hizo mucho para frenar, en cierto modo, que no se anunciara a tiempo, a tiempo lo que es el tercer mensaje de Fátima. O sea, toda pues la masonería vaticana trabajó mucho en eso, ¿no? Para todo esto, la Santísima o nuestro Señor Jesucristo siempre nos anuncia en apariciones a videntes aprobados. Todo este cambio a raíz del Segundo Concilio Vaticano fue anunciado por la Virgen o por nuestro Señor Jesucristo. Pues la Virgen, sobre todo de Fátima, pues fue muy, muy clara. Ella pidió pues, que se tenía que hacer una consagración por Rusia al Inmaculado Corazón de María, porque si no, pues Rusia iba a esparcir sus errores. Y fue Pío XII el que estuvo más atento en eso. Lo intentó 2 veces, pero no lo hizo conforme lo pidió la Santísima Virgen. Entonces, en gran parte, al no hacerse bien esa consagración que se pedía de todos los obispos, en una manera juntos, ¿verdad? Así como lo pidió la Virgen, pues en gran parte el castigo ha sido el modernismo y ha sido todo este caos que hoy vivimos. Es muy importante no desobedecer. Sí. Hay un mandato que nos pidió la Virgen de Fátima, pues el rosario, que es la conversión, el que específicamente a los papas, ¿verdad? Que se consagrara al Inmaculado Corazón en Rusia para que no vinieran todos estos males. Y claro, el enemigo también trabaja, ¿verdad? Y los papas no dejan de ser humanos también, ¿verdad? Pero sí, hubo un trabajo ahí del diablo y sus secuaces, los masones que están ahí en el Vaticano. ¿Qué pasa ahora desde 1969, desde Juan XXIII, Pablo VI? ¿Han sido válidas a los ojos de Dios? En el caso de Juan XXIII ya hablábamos de que ya desde sacerdote ya anunciaba y profería herejías. Cuando fue maestro de seminario igual. O sea, simplemente que cuando se vio muy, muy cercado, muy presionado, dejó de manifestarse. Pero siempre siempre practicó y estuvo muy convencido de la herejía modernista. Así es cuando supuestamente entró al papado, o sea, no era papable, o sea, porque para que un papa sea papa, el cardenal tiene que ser auténticamente católico. Si no tiene la catolicidad, no puede ser católico. ¿Por qué? Porque un hereje automáticamente queda fuera de la iglesia. Eso lo dice la bula Cunes Apostolatum Officio. O sea, no, el canon 188.4 también. Que aquella persona, dice el concilio, la bula Cunes Apostolatum Officio, que todo clérigo, todo sacerdote, todo cardenal que profiera o dude o una herejía o que anuncie o dude, ¿verdad?, de una verdad revelada, queda fuera de la iglesia y pierde su jurisdicción. Entonces, mismo Santo Tomás de Aquino dice que un hereje queda totalmente fuera, desligado de la iglesia. Entonces, para que un cardenal, ¿verdad?, pueda ser papa, tiene que ser íntegramente católico. Y ya se había demostrado que Juan XXIII no era católico, era modernista. Lo mismo sucedió con Pablo VI. Pablo VI fue castigado por el Papa Pío XII porque lo traicionó. A escondidas tenía componendas con el comunismo, se dio cuenta de ello, lo castigó, lo mandó como obispo a Milán para que no estuviera en el Vaticano. Y a la muerte de Pío XII ella entró como supuesto papa Juan XXIII y luego lo trajo
a Roma otra vez y él fue el que siguió, ¿verdad? Ya un poquito tocamos el tema de que posiblemente los sacerdotes que nosotros conocemos en la iglesia oficial no son verdaderamente sacerdotes. ¿Qué pasó para que no sean verdaderamente sacerdotes? ¿Se cambió el rito de la consagración de sacerdotes? Sí, sí, como decía anteriormente, entró en vigor esa nueva ceremonial promovido por Pablo VI, ¿no? Así como que se cambió la misa, de ser el santo sacrificio de la misa, a ser ahora la cena del Señor, la palabra de Dios o cualquier otra cosa, menos el santo sacrificio. Se cambiaron el ofertorio, se cambiaron algunas palabras claves de la forma del sacramento, de la consagración, sobre todo en el cáliz, donde ya no se consagra a Cristo, ¿verdad? Lo mismo sucedió también con el ceremonial, con la forma del sacramento, del orden, para ordenar sacerdotes y consagrar obispos. Nosotros los que somos de la década del 80 y nos hemos criado en la iglesia modernista, al conocer la iglesia tradicional vemos que es diferente todo. Su disposición del altar, las imágenes, los altares secundarios que hay. ¿Por qué surge todo esto? Bueno, sabemos que la masonería ha trabajado, es todo el plan para la destrucción de la iglesia, la destrucción de la monarquía y la destrucción de la familia, pues hace más de 200 años, desde la creación de los iluminados de Baviera. Ellos hicieron su plan de trabajo para destruir la iglesia, destruir la familia, destruir la monarquía. Y lo lograron. O sea, el mal avanza por la cobardía de los buenos. Entonces, y en ese caso, pues ellos hicieron su trabajo y Dios lo ha permitido al hecho de que a partir del Concilio Vaticano II, pues enseñaran doctrinas totalmente condenadas por la Iglesia. La Aetate Nostra, la Gaudium et Spes, todos esos documentos que se firmaron ya al final del Vaticano II, ese es el Evangelio de Pablo VI, el Evangelio de los últimos pseudopapas. Ya no es el Evangelio de Cristo, son las enseñanzas de la Aetate Nostra, de la Gaudium et Spes. Esas son las enseñanzas propias, ese es el Evangelio para los modernistas. Se puede decir que con Pablo VI nació una religión nueva, una religión totalmente antropocéntrica, que tiene como centro al hombre y no a Dios. A diferencia de la Iglesia Católica, es que es teocéntrica. El centro siempre va a ser Dios. Y vaya, una misa para el hombre, donde le ofrecen el pan y el vino al hombre, donde le consagran al hombre, donde ponen una mesa de estilo protestante, donde ellos ya no creen ni en la presencia real, ni celebran realmente el santo sacrificio de la misa, a diferencia pues de la misa de siempre, que es totalmente teocéntrica para Dios. El modernismo, algunos modernistas sacerdotes, entre comillas, defienden mucho la comunión en la boca, pero ellos lo que están dando es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no son sacerdotes ordenados con el antiguo rito, si celebran la misa nueva, no, realmente Cristo no está ahí. Tiene que ser, aunque sea una persona sabia y sepa el latín, o aunque diga la misa tridentina, si no tiene el poder de consagrar, el poder verdadero de sacerdote, es inválido. O sea, no está Cristo ahí. ¿Qué pasa con los fenómenos eucarísticos que pasan en la iglesia modernista? Que ni siquiera hay un sacerdote obispo válido que dé fe de que sea verdad o mentira. Pues son falacias, ¿verdad?, para justificar un error, ¿verdad? Son falacias. O sea, aquí, porque muchos modernistas, pues se justifican, dicen que por mi fe.
Mi fe me dice que está Cristo ahí. Pero sí, si no hay materia, no hay forma correcta, ¿verdad? Una intención de la iglesia, pues no se da el sacramento. Por más que mi fe me diga que aquella cosa es un refrigerador, ¿verdad? Y no lo es, pues no se trata aquí de fe ni de... que se trata de que tienen que hacerse las cosas correctas por un sacerdote verdadero, auténtico, bien ordenado y que diga la misa correcta. En el mundo y en especial en México, que usted es de allí, ¿desde cuándo no se ordena un verdadero sacerdote en la iglesia oficial? Pues desde antes de abril de 1969. O sea que podríamos decir que los del 70 hasta la actualidad no son sacerdotes. Desde abril, desde los que se celebran, los que se ordenaron con el nuevo ceremonial, no son sacerdotes ni son obispos. Entonces, pasó lo mismo que con los anglicanos. Pero ya están perdiendo, o si no es que ya perdieron completamente, la sucesión apostólica. A todo esto nos lleva a que haya una postura, una palabra, tradicionalismo. ¿Qué es el tradicionalismo? Cuando se dice que una persona es tradicionalista es porque es católica. Al hablar de tradicionalista es porque es católica. Envuelve la palabra católica. Entonces, realmente no debe decirse tradicionalista, debe decirse católico, con toda la extensión de la palabra. ¿Y la sede vacante? Bueno, la sede vacante se da porque a partir de Juan 23, él ya desde antes fue un manifiesto hereje y contumaz. Nunca cambió su postura. Entonces no es elegible. Por lo mismo, aunque ante todos los cardenales haya salido el humo blanco en el cónclave, pues al no ser católico, pues no puede ser papa. Lo mismo sucede con Juan XXIII, con Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger, Benedicto XVI y el último Francisco. Todos desde antes de ser supuestamente papas, manifestaron públicamente herejías. Al momento de manifestar públicamente herejías, en ese momento dejaron de ser católicos y en ese momento pues no son aptos para ser papas, ¿verdad? ¿Es lo mismo los conservadores que los tradicionalistas? No. Bueno, los conservadores se puede decir que dentro del modernismo hay conservadores. Que porque pues no están, porque hay más liberales, hay liberales y conservadores. Son palabras que no tienen razón de ser. Entonces, pero hay unos que no se escandalizan con ciertas cosas y prefieren ciertas cosas más, pues más a la doctrina, y otros que se van a lo que es a ser más liberales. Entonces, pero en este caso, la palabra correcta, se es católico o se es hereje, es la definición correcta. Bien. ¿Qué son las líneas episcopales? Bueno, las líneas episcopales pues son, bueno, hay líneas, en mi caso, que son pues líneas seguras, no porque yo lo diga, sino, y hay líneas que están un poco manchadas. Entonces, toda la sucesión viene de Jesucristo a los apóstoles hasta llegar a nuestros días. Entonces, en mi caso, pues fui consagrado obispo en mayo de 1999 por Monseñor Pivarunas y Monseñor Dolan. Entonces, en su caso, Monseñor Pivarunas fue consagrado obispo por Monseñor Carmona en Estados Unidos en septiembre de 1991. A la vez, Monseñor Carmona fue consagrado obispo por Monseñor Tuc en octubre de 1981. Monseñor Tuc fue consagrado por Monseñor Daprier, un obispo misionero de dominico, en 1939 por venia o por autorización del Papa
Pío XI. Y a la vez, pues Monseñor le dieron también, por ser un misionero, estar de misiones en su propia patria, que era Vietnam, a él recibió un privilegio, una bula regia, un privilegio también de consagrar obispos sin pedir permiso a Roma. Y ese privilegio murió Pío XI, no se lo quitó. Murió Pío XII, tampoco se lo quitó. Aún los mismos modernistas nunca le quitaron ese privilegio. Entonces él podía consagrar obispos sin pedir permiso a Roma. En ese caso hay una línea. Si vemos nosotros, a Monseñor de Apriel lo consagró Monseñor Barrosel, y así vamos, llegando hasta San Pío X, hasta San Pío V, hasta llegar a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estas son unas líneas sucesorias que se dan, y hay otras que están manchadas porque desgraciadamente el demonio es muy astuto. Divide y vencerás. Y más donde está la verdadera fe, es donde trata pues de dividir. Entonces hay algunos obispos contaminados en el sentido de que ya han consagrados sacerdotes, ordenados sacerdotes casados y consagrados sacerdotes casados, con mujer y con hijos, cuando no es la costumbre en el rito latino. Ahí ya se deja de ser papa, No pierden, tal vez no pierdan, en algunos casos no se pierda la validez, pero sí hay un escándalo. Entonces sí, por eso se dice que igual ahí en la cuestión es que esto se presta, o sea, el demonio y los enemigos buscan lo que es válido, buscan lo que es correcto, ¿verdad? Y se han infiltrado algunos satanistas, ¿verdad?, también para tener el orden sacerdotal verdadero y la consagración verdadera, para después hacer sus misas y sacrilegios, ¿verdad? Entonces, ha habido líneas de sacerdote, aún que se dé vacancia en algunos casos, por eso se dice que está contaminada, ¿verdad? Tal vez sean válidos, pero sí es mucho escándalo, ¿verdad? Una de las reflexiones de las meditaciones de la novena de San Blas nos dice que un obispo, según San Pablo, no debe ser violento, soberbio, ni pleitista, ni tacha alguna que pueda mancillar su reputación. Sí, pues bien lo dice San Pablo a Timoteo, ¿verdad?, de cómo debe ser el obispo. Y pues, bueno, es que el obispo, al igual que un sacerdote, es otro Cristo. Entonces, el obispo tiene la categoría de un apóstol. Entonces, sí. Y si dice Jesucristo, si algo se reconoce ser mi discípulo, es en el amor, ¿verdad?, la caridad que debe tener uno para con los demás. Usted tiene un seminario, Monseñor. ¿Le ha tocado recibir jóvenes que vengan de seminarios modernistas? Por lo regular, como ya tenemos varios años, gracias a Dios, pues ejerciendo el catolicismo verdaderamente en México, pues ya tenemos ya algunas generaciones, ¿verdad?, donde de nuestras propias iglesias salen los seminaristas. Ha habido casos en donde algún modernista se ha convertido y ha querido pues entrar a nuestro seminario, pues se les hace un examen y vemos que la persona sea idónea, que sea sincera, que no vamos a tener un problema de una infiltración o algo, pero se toman las precauciones debidas, ¿verdad?, y para ver si, porque pues Dios llama a quien quiera, ¿verdad?, y el hecho de la mayoría de los fieles pues vienen del modernismo, y es Dios es que inspira y da las gracias para la conversión. Pero la mayoría de nuestros seminaristas pues salen de nuestras propias parroquias. ¿Qué mensaje podría darnos a nosotros? Bueno, pues sobre todo pues traerles sobre todo pues el mensaje como obispo, ¿verdad?, en este caso misionero, de traer sobre todo los sacramentos que aquí el padre Ariel pues no puede darles, el padre Alberto, ¿verdad?, que es la confirmación, que es la seguridad de que viene a ustedes un representante de Cristo, ¿verdad?, y que no vamos a inventar nada,
simplemente hacer lo que la iglesia hace. En este caso, como obispo, venía al ministrar el sacramento de la confirmación, dar, pues, en cierto modo, esa paternidad a los padres que aquí a ustedes los atiende, y como misionero, pues, expander la fe de Cristo, ¿verdad? Establecer, dar esa estabilidad, porque pues todos en la Iglesia Católica siempre hay quien manda y quien obedece. A veces nos toca mandar, a veces nos toca obedecer. En este caso, pues venimos pues a ejercer esa paternidad con estos padres, y que los fieles de aquí, de la capilla o de la iglesia de Nuestro Señor de la Luz, se sientan pues protegidos, ¿verdad? De que no solamente pues tienen sacerdotes, en este caso pues muy piadosos, en el caso del padre Damín, del padre Alberto, sino pues también tienen obispos, ¿verdad? Y con respecto a la situación actual que nos toca vivir de pandemia, uno puede recurrir a una devoción, por ejemplo, el rezo del Santo Trisagio o a la Medalla Milagrosa en caso de pestes y de terremotos y todas estas contingencias. Sí, pues la iglesia tiene previsto eso. Hay oraciones para las pestes, oraciones donde la iglesia pues ha ejercido esa devoción a la Virgen, ¿verdad? O a Dios nuestro Señor y el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Y se han alejado esas epidemias, ¿verdad? Entonces eso hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Pero aquí es muy importante no temer tanto la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma. Saber que todos vamos a morir, que no sabemos cuándo, pero nos vamos a morir. Pero hay que estar preparados. Vivir santamente y vivir en gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si Dios quiere que nos toque, nos va a tocar, tarde o temprano. Pero no podemos morirnos de una gripa, ¿verdad? Que si bien la gente se muere, pero es algo que puede, con la ayuda de Dios, uno puede controlar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Bien. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Bendiciones para todos. Bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu voluntad en la vida como en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos, Señor, y perdónanos nuestras deudas
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muestra Ave María, Ave María. Tu hermosa Señora, la niñez clamó, ¿qué objeto os trae? Decídmelo vos. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Vendrás 15 días, se cubre a la niña misterios de amor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ahora el señor obispo va a rezar una plegaria a la Virgen y después se le va a cantar el Ave María en honor de nuestra Madre de Luz. Santísima Virgen de Lourdes, Reina de los cielos, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Señora del mundo, que a ninguno desamparas ni desechas, mírame con los ojos de piedad y alcánzame de tu Hijo perdón de todos mis pecados, para que con devoto afecto celebre tu Santa Inmaculada Concepción en tu milagrosa imagen de Lourdes, y reciba después el galardón de la bienaventuranza del mismo de quien eres, de que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Reconcilia